Bueno, bienvenidas a todas. Esta es la cuarta clase del curso La Llegada del Salvador. Así que muchas gracias por estar presente, muchas gracias a las hermanas que me están avisando por el WhatsApp, que están siguiendo los cursos por las grabaciones, así que las animo a que sigan adelante. Si hay hermanas que todavía no me han mandado mensajito, por favor, háganme saber quiénes son, pongan su nombre completo, el país, cuántos cursos hicieron en la Academia Cristo, para cuando llegue el momento de hacer su proyecto final, yo las pueda tener en cuenta. Y si tienen dudas, preguntas, cualquier cosa, no dejen de llamar y preguntar. No quiero que llegue la fecha del proyecto final y no tengan claro cómo lo tienen que hacer, o les quede alguna duda de alguna pregunta, de considerar o de consolidar o de cómo contar la historia o cómo captar, hacer un captar. Tenemos tiempo todavía, así que no dejen de preguntar, no dejen, preocúpense, porque yo quiero que llegue el día del proyecto final y ustedes digan, bueno, elijo este tema y lo sé hacer con tranquilidad, que no esté ni cómo hago, y si no me acuerdo, tengan que ir a los videos a ver qué pasaba. No, tomen apuntes, vayan pensando, es la cuarta lección, pero todavía faltan 4 temas más, 4 historias bíblicas más, que les puede gustar más para realizarlo, porque es una historia bíblica que de las 8, una tienen que elegir y sobre esa historia bíblica van a trabajar. Van a tener unos días que después les voy a decir cuántos días les voy a dar, cuándo termina la última clase, hasta cuándo tienen tiempo para entregar. Así que les pido eso, por favor. Yo quiero que todas aprueben, que nadie se quede sin aprobar porque dejó incompleto o porque no supo. Tienen que estar las preguntas completas. No me pueden mandar un proyecto final incompleto porque no las puedo evaluar. ¿Qué se evalúa en el proyecto final? Si ustedes supieron desarrollar bien el método de las 4C. Si yo no sé hacer un captar y no lo hago y contesto todo lo demás, yo le voy a decir, hermana, te faltó el captar. Si hicieron el captar y el consolidar y de las 4 preguntas de considerar, no me ponen a dónde veo el pecado y no lo aplican a su vida, yo le tengo que, hermana, hacelo. Entonces no quiero que estén, ay, que cómo lo hago, cómo no lo hago. Pregunten. ¿No entienden? Pregunten. Para eso estoy, para ayudarlas, para enseñarles, para guiarlas. Quiero que pasen el curso y avancen y sigan avanzando, que este tiempo no sea perdido. Dicho todo esto, les doy las bienvenidas. Vamos a compartir la, la pantalla. Bueno, ya hemos hablado, ya lo hemos saludado, así que vamos a lo nuestro. Ya le dimos la bienvenida. Bueno, la lección 4, Juan bautiza a Jesús. Mateo 3, capítulo 3, del 1 al 17. Ya nos saludamos y los dimos las bienvenidas, así que otra vez nuevamente, Dios las bendiga a todas ustedes acá. Vamos a hacer una oración para entregar toda esta clase en las manos de nuestro Señor y que Él la dirija, la guíe, nos dé el entendimiento y la sabiduría para poder explicarla y ustedes el entendimiento para poder entenderla. Amado Dios, te doy las gracias porque nos da la certeza de que Jesús es verdaderamente tu Hijo. Gracias. Ayúdame para que siempre crea en esta verdad y dame el valor para contarles a otros sobre tu maravilloso Hijo. Te doy gracias, Jesús, porque nos diste el gran regalo del bautismo y porque el ser bautizado nuestros pecados son lavados. También te doy las gracias porque nos enseñaste todo esto mientras viviste en esta tierra. Amén. Padre, yo te doy las gracias por el privilegio, Señor, de elegirnos ante la fundación del mundo para que para que podamos conocerte y nos diste la bendición del bautismo.
que es el paso más grande y más importante en nuestra vida, Señor, porque pertenecemos y somos adoptados como hijo del Padre amado. Así que gracias, Señor, toma el control de esta reunión en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ya hemos entregado todo, así que ahora podemos empezar tranquilos a enseñar este curso. Los objetivos de la lección número 4 es usar el método de las 4C para leer y entender, Mateo 3, 1 al 17. Compartir las preguntas de consolidar. Es el capítulo, la lección 3 y la lección 4 se trata de consolidar. Son las 4 últimas preguntas que son muy importantes. Y después vamos a describir las bendiciones que recibimos con el bautismo. Entró la hermana Rosa, bienvenida hermana Rosa, Dios te bendiga. Ahora vamos a ver en Cactar y les voy a compartir una canción y después ustedes a ver qué me pueden decir, qué aprendieron, qué sintieron después de escuchar esta canción. Disculpe, profesora. Buenas noches. Dios les bendiga y bendiga Buenas a los noches, hermanos. hermana Rosa, Dios la bendiga. Mire, yo voy a tener el teléfono puesto. Estoy trabajando, entonces a cada que yo pueda vengo, yo. O sea, voy a tener el teléfono puesto igual, pero como estoy trabajando, entonces, Si no escuchan voy a la poder música, participar. lean la letra. Bueno, Si no escuchan la letra, lean. Muy bien, muy bien. No, a ver, vamos a salir de acá. Deja de compartir. ¿Quién me hablaba que estaba la música y no la podía escuchar? Si no podían escuchar la música a veces, lean la letra y voy a volver a compartir. Y no se escuchó la música. No se escucha. ¿Y por qué pasa eso? Pasa eso. Acá quiero salir de acá, a ver. Hasta. Vamos a ir. Dejar de compartir. Déjenme que acomode esto. Me cuesta a veces salir de acá. Hasta. Bueno, ya escuchamos la canción. ¿Pudieron leerla más o menos de qué habla de
de que Jesús salva a través del bautismo, que es la palabra junto, unida con el agua. Bueno, el propósito de Academia Cristo brinda capacitación para cumplir la gran comisión de Jesucristo. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, ayudándolos a crecer en el conocimiento de la Biblia, orientándolos en cómo llevar la palabra a otros. Al apropiarnos de este conocimiento del amor de Cristo, entendemos que no se puede quedar con nosotros, lo tenemos que dar. Y de tal como Jesucristo nos llama, descansamos a compartir la palabra a otros. La gran comisión, ustedes saben que es eh, ir y predicar el Evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y todo aquel que creyere y fuera bautizado, será salvo. Y enseñándoles, dice, a que aprendan todos los que yo les he enseñado. Entonces, Él nos manda a nosotros, a la Gran Comisión, es enseñarle a ustedes, al que no se ha bautizado, que se bautice, porque es para perdón de pecados y vida eterna, ¿verdad? Bueno, el Catar de hoy, ¿qué te reveló la letra sobre el bautismo? ¿Alguien pudo leer la letra o hacer un comentario sobre lo que hacía esta canción? ¿Quién puede comentar algo? ¿Qué saben del bautismo? Bueno, ¿Qué el es para usted? bautismo Sí. es un paso de fe que cada persona da y es un compromiso que se hace más fuerte con el Señor de estar ahí firme en el Señor. Aunque hay muchas personas que aunque se han bautizado, han creído, se han apartado con el tiempo, aún siendo líderes y sirviendo y conociendo y predicando, con el tiempo, con los años se han apartado, pero hay muchos que hemos permanecido en esa fe, en ese compromiso y en esa palabra que le dice ir y hacer discípulos y diciéndoles que se bauticen en el nombre del Padre. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, diciéndoles que guarden estos preceptos, estos mandamientos, que guarden esta palabra que Dios nos ha dado para guardarla en nuestro corazón. Entonces el bautismo es un paso de fe y es un compromiso con el Señor, donde le estamos, Señor, yo hoy este paso Eh, de fe prometo contigo Yolanda, aguardar lo que la ta- palabra eh, dice. ¿querés terminar algo más? ¿Querés comentar algo más, Claudia? No, bueno. Consuelo, creo que habías levantado la mano. Yo veo solamente me dice Consuelo levantó la mano. ¿Qué querés Sí, compartir, Consuelo? Y sí, yo después la pienso hermana que Yolanda. estoy de acuerdo con la compañera que es un compromiso, pero también es como un testimonio público de mi fe, que yo, como es público, ¿verdad? Generalmente es en la iglesia, yo estoy Ujú. diciéndole a los que están ahí que yo creí en Jesucristo como mi único, suficiente y salvador, y en ese momento en que paso al agua y bajo al agua, significa que yo muero al mundo y resucito para Cristo, que mi vida ya es de Cristo y vivo para Él. Ese es como un testimonio público que uno da de su fe y de que ha creído en Dios, como que ha aceptado su amor y su gracia. Ujú. Ujú. Yolanda, muchas gracias, Consuelo y Claudia, por sus comentarios. Yolanda, ¿qué querías decir? Sí, estoy de acuerdo con las hermanas que, bueno, es una nueva vida en Cristo y, bueno, primeramente el Señor nos ordena hacerlo, es vivir para Cristo, sí, morir para el mundo, vivir para Cristo y, sí, vivir o sea, ser revestido, pues, en Cristo, ajá, por medio del bautismo, ser revestido de Cristo. Ajá. Bueno, muy bien. ¿Alguien más quiere compartir algo sobre el bautismo? ¿Por qué dice la canción Cristo salva? ¿Por qué dice la canción la palabra unida con el agua salva al niño y echa al diablo? ¿Qué significado tiene eso para nosotros? ¿Cuál es el verdadero significado del bautismo?
Porque cuando Jesús fue bautizado, dice la palabra que descendió sobre él el Espíritu Santo. Entonces, el bautismo es esa forma en que el Espíritu Santo llega sobre cada uno de nosotros al ser bautizados. Y salva al niño porque la revelación que se le dio eh, a José de cómo el ángel le revelaba a dónde tenía que ir para que el niño no fuera muerto por Herodes. Ujú. Bien, bueno, yo les voy a explicar el verdadero significado del bautismo. Y si hay preguntas o dudas, por favor, sáquenselas esta noche. Cuando Adán y Eva pecaron, que la canción habla, ellos antes de pecar eran santos, santos, puros, no tenían pecado, tenían una relación con Dios continuamente, diaria. Ellos hablaban con Dios, Dios los visitaba, conversaba con Adán, Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, esa relación entre Dios y el hombre se rompió. Ya no eran más santos, ya no eran más puros. Se rompió esa relación. Dios ya no hablaba con ellos. Dios los maldijo y los echó. Dijo, vas a trabajar con el sudor de tu frente todos los días y la tierra te va a dar espino. Y tú, mujer, serás el deseo del hombre, el deseo de tu marido. ¿O no es así, hermanas? Y parirás con dolor. Los maldijo y los echó por desobediencia. Porque cuando él, Dios, descubrió que Adán y Eva pecaron, y él le dijo, ahí está el primer pecado, fíjense en ustedes. Le dice, Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? Estamos escondidos. ¿Por qué están escondidos? Porque tenemos vergüenza. ¿Quién les enseñó la vergüenza? ¿Acaso comieron del fruto que les dije que no comieran? La mujer que me diste me hizo comer. ¿A quién le echó la culpa Adán? A Dios. Vos me diste esta mujer y esta mujer me hizo pecar. Yo no tengo nada que ver, yo no tengo la culpa. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué dijo Dios a la mujer? Mujer, ¿qué has hecho? Ahí viene la promesa de salvación en 3:15. La simiente de la mujer le pisará la cabeza a la simiente de la serpiente y ella le morderá el talón, el carcañar. ¿Cómo murió Cristo? A Cristo lo hicieron pedazos, lo rompieron todo a latigazos. Esa mordedura de la serpiente fue la tortura que Cristo sufrió. Esa separación hizo que por durante de años y años y años Dios tuviera que levantar profeta para comunicarse con el pueblo. Mandó el diluvio. El diluvio es como un bautismo también, porque le mandó a Noé que haga un arca. Y el agua lo salvó, porque el arca flotó y después todo se inundó. Lo salvó a través del arca. El mundo siguió pervirtiéndose lleno de maldad. Le mandó profetas, después mandó jueces y siguió y siguió y siguió hasta que llegamos a Gálatas que dice, cuando llegó el tiempo señalado, nació ese niño que ya lo vimos, todo el comienzo, ¿para qué? Nació bajo de la ley que habían puesto Moisés para tener controlado al pueblo de Israel porque era desobediente y idólatra. Si estudian el Antiguo Testamento, se van a agarrar la cabeza, van a decir, ¿cómo pudieron hacer eso? Cristo nació bajo la ley y nosotros cuando no nos bautizamos estamos bajo la ley. No somos hijos de Dios cuando nacemos, ¿eh?
Estamos bajo la ley. El bautismo, lo que representa el agua con la palabra que tiene el poder, porque la palabra tiene el poder, el agua es agua común, es morir con el agua, nos lava, es morir a la vieja esencia, al pecado original que causó la separación de Dios. Morimos y resucitamos ¿con qué? Con la cobertura de Jesucristo. Jesucristo ahí nos pasa su santidad y paga nuestros pecados. Somos hijos de Dios. No es una acción de fe, no es un símbolo, es un mandamiento y es un sacramento, el más importante de todos. Todos se tienen que bautizar para que Cristo los haga nueva criatura en Cristo, para ser ya no pertenecer a la ley, no estar bajo la ley, porque ante los judíos tenían que cumplir la ley perfectamente y nadie la puede cumplir, hermanas. Nos vamos al infierno. Cristo la cumplió por nosotros. Y cuando nosotros nos bautizamos, estamos con la cobertura, nacemos en nueva criatura. Dice que las cosas viejas ya pasaron. Somos adoptados con hijo y Cristo establece nuevamente la paz y el vínculo con Dios Padre. Porque antes no lo tenemos. No lo tenemos. Entonces ahora podemos decir, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que me bendigas esta noche. Ahora, Dios Padre nos escucha. ¿Por qué? Porque nos adoptó. Él ya nos ve como hijo a través de los méritos de su Hijo, no los nuestros. Eso es el bautismo. Es un sacramento, el más importante. Por eso se predica y se enseña, bauticen, arrepientan de su de pecado y bautícense. Porque la promesa es para ustedes, dice, y para sus hijos. Hay que bautizar a los niños lo antes posible. ¿Somos cristianos? Sí, pero el catolicismo tiene cosas buenas. No lo podemos desechar al bautismo de los bebés porque es bíblico. Es bíblico. Y es uno el bautismo. Muchas congregaciones, yo fui bautizada como católica, me bautizaron mis padres. Yo era bebé, yo ya tenía el Espíritu Santo cuando me bautizaron, porque la obra la hace Dios, no la hace ni el cura, ni el pastor, ni mis padres, ni mis padrinos, ni los testigos, ni nada. Es un sacramento, eso lo hace Dios. El Espíritu Santo, cuando me sacan del agua, me mojan la cabeza con agua, yo ya estoy bautizada. El Espíritu Santo viene a mi vida. Ya soy hija. No importa si me aparto, no interesa. En algún momento el Espíritu Santo me va a enviar a alguien que me predique, que me hable, que me haga recordar. Dios está vivo, Dios te ama y yo voy a volver otra vez, porque la palabra de Dios no vuelve vacía. La obra es de Cristo. Nosotros solamente tenemos que enseñar el Evangelio y todas aquellas personas que no son bautizadas, que se bauticen. Y si ya están bautizadas y la queremos atraer, con el Evangelio se atrae solo porque la palabra tiene poder y el Espíritu Santo empieza a trabajar en ese corazón. Y si hay pecado, lo empieza a escudriñar y lo empieza a dar arrepentimiento y transforma a la persona. Y cada día esa persona se siente mejor. Es toda obra del Espíritu Santo, hermanas. Amén. Eso es el bautismo. Es un mandamiento, es un mandato, porque Jesús dice, si quieren, vayan. No, id, dice, id, vayan, hagan eso, prediquen, bauticen, enseñen.
Es un mandato y es un sacramento, uno de los principales sacramentos. El segundo sacramento es la Santa Cena, pero el bautismo es un sacramento. No es un paso de fe para la multitud, bravo. Se bautizó en una iglesia, se bautizó en un río, se bautizó en una casa, se bautizó donde se bautizó. Había gente, gloria a Dios. Son testigos, pero es un sacramento. Es importantísimo para nuestra vida. Acá, ¿se entendió? Preguntas, escucho, comentarios, si están de acuerdo, si algo que no entienden, si algo que no. Hablen, por favor, sáquense la duda. Rosy levantó la mano. Ujú. Hable, Pues, hermana. ajá. Yo le iba a comentar porque yo iba a tener levantada que me han enseñado que el bautismo y la Santa Cena son los dos sacramentos, pero donde no me queda muy claro es, ¿hay en la Biblia algún ejemplo de un bautizo de niño? De que se bautizaban a los niños, Sí, porque yo aprendí sí, pues en la iglesia cristiana que Jesús sí, se bautizó a los 30 años y dice uno con porque mucho amor y respeto, permítame, sí, yo sí, veo sí, que bautizan al niño y no saben ni qué, sí, de la verdad, hay personas que con mucho respeto, como le digo, porque puede haber personas aquí, católicas, que dicen, sí, yo sí sé lo que hice con mi hijo o con mi hija, pero hay personas que no, yo he visto en el pueblo donde vamos a predicar, bautizan al niño y hacen un fiestón en borrachera, baile y todo, hasta balazos y güey que vino. Entonces yo digo, Señor, ¿tú te agradas de eso, Padre? ¿O ellos están conscientes de lo que hacen cuando bautizan a un niño? Pero hasta ahí nada más, pero a lo mejor con mucho amor y respeto quiero, sí, hermana. pre- Mm, yo con todo respeto enseño lo que es bíblico. Hay muchas enseñanzas que bautizan a los niños por más grandes porque dice que tienen que saber de lo que significa el bautismo, todo eso. Pero no explican qué tienen que saber. Si yo no soy bautizada, yo nací con el pecado original, separada de Dios, muerta espiritualmente. Todos nacemos muertos espiritualmente. No está el Espíritu Santo cuando nacemos, ¿eh? Estamos muertos espiritualmente. Y me muero. ¿Dónde voy? pero también si un niño no está consciente de lo que significa el bautismo ni los papás, yo digo, pues la verdad, yo también aprendí con mucho amor, ahorita usted está enseñando una enseñanza y mis respetos, pero yo sabía que el bautismo salva, es un mandamiento, es un paso de fe, lo que decían las hermanas, es dar testimonio que yo muero al mundo y vivo para Cristo. Pero si la persona no fuere bautizada porque estaba enferma o porque fue en su último momento, aprendí que cuando yo acepté a Cristo, el Espíritu Santo vino a morar conmigo. Y lo que decía la hermana Claudia, pues con mucho amor y respeto a la gente que hace Cristo, se bautiza y se aparta y se va al mundo, pues yo les he dicho, Dios es el que juzga, no nosotros. Entonces, si esa persona se muere en sus delitos y pecados, el Señor es el que le va a pedir cuentas, no tú ni yo. Le digo a la persona que dice, mira que esto, le Claro. digo, es el Señor el que nos juzga y Este el que nos es un tema, es un tema difícil. Es un tema difícil, no es un tema fácil. Pero Pablo dice, ¿voy a agradar al hombre o voy a hacer lo que Dios me dice que haga? Yo lo tengo que enseñar como está en la Biblia y les puedo dar todos los ejemplos y repetir tantas veces sea necesario para que ustedes tengan material y lo puedan después pensar, examinar y yo no estoy obligando a nada, yo estoy enseñando lo que es bíblico. Tenemos testimonio de los niños que fueron bautizados cuando Pablo fue a bautizar y fue al río y estaba Lidia, que era una creyente que ya vendía y trabajaba con telas de púrpura. Y él fue al río. Pablo tenía una estrategia. Él primero viajaba a un pueblo, por ejemplo, vamos a poner Efesio, Corinto o Filipo. Iba primero a la iglesia, iba primero a la sinagoga
y después buscaba por el pueblo para poder predicar, porque él era un apóstol de los gentiles. Cuando él se acercó a Lidia y les predicó el evangelio, les predicó a Jesucristo crucificado y les predicó el bautismo, que era necesario arrepentirse de los pecados y bautizarse, Lidia dijo: yo y toda mi familia vamos a ser bautizados. En una familia comprende padre, madre, abuelo, hijos chicos, hijos grandes, nietos que son chiquitos, son familia, e incluían los niños. Cuando Pablo estaba preso vino un terremoto y se cayeron, él estaba con Silas, se cayó la cárcel y estaba el carcelero que primero lo había castigado. Pablo estaba todo lastimado y se cayeron las paredes, se cayeron las cadenas. El carcelero dijo: estoy muerto porque se me escapan todos los presos, y se quiso matar. Y cuando levantó la espada o el cuchillo para matarse, Pablo le gritó: no cometas eso porque estamos todos acá. Se acerca al carcelero y Pablo le predica el evangelio, le dice que había sido Dios que le había abierto y roto las cadenas. Y ahora, ¿qué puedo hacer?, dijo el carcelero. Ahí se fue eh, Consuelo. Arrepiéntate y bautízate, le dijo Pablo. Arrepiéntete y bautízate. El carcelero se... Disculpe que me salí y me desconecté porque me entró una llamada que estaba esperando, entonces me volví a conectar. Está bien, hermana. Igual después tiene la grabación. Se llevó el carcelero a Pablo y a Silas a la casa. Pablo le predicó, él se arrepintió de sus pecados y bautizó a toda la familia. Y en la familia había chicos. Cuando Pedro estaba en la casa de Simón el curtidor y tenía hambre, y el Señor le mostraba, le bajaba un lienzo con reptiles y decía: Pedro, mate y come. Y Pedro decía: no, Señor, yo no como cosa inmunda. No digas inmunda lo que yo he limpiado. Le vuelve a bajar: Pedro, mate y come. No, Señor. Fueron 2 enviados por Cornelio, que era un romano creyente, que había ido un ángel que le dijo: manda a buscar a Pedro, que está, que está alojado en Simón el curtidor, y que él te va a enseñar. ¿Por qué? A ver. No, la llamada no. Me entran llamadas también. Voy a tener que... Bueno, Cornelio preparó toda la casa esperando a Pedro. Ya habían sido llenos del Espíritu Santo antes de haber sido bautizados con el agua. Y Cornelio le cuenta y le explica a Pedro que llegó ese Espíritu Santo como un Pentecostés, le llegó, estaban todos bautizados y hablaban en lenguas. Entonces Pedro dijo: ahora entendí lo que el Señor me mostraba, que no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Esa gente Dios había limpiado, porque era necesario para esa gente para trabajar. Entonces Pedro dijo: ¿qué impide que sean bautizados? Traigan un poco de agua. Y los bautizó. A él, a la familia de Cornelio, a sus hijos y a sus vecinos y a todos los que estaban ahí. Hay testimonios en la Biblia, pero lo principal de esto, hermanas, es que si tomamos conciencia que nacemos espiritualmente muertos, no tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a nuestro corazón cuando nos bautizamos, y la obra la hace Dios. Yo no voy a convencer a nadie.
Ningún pastor va a convencer a nadie. Lo que convence y escudriña nuestro corazón es el Espíritu Santo. Él hace la obra. Él la hace. El niño es bebé. Yo me bautizaron cuando era bebé. Bien, nunca me llevaron a una iglesia ni católica ni cristiana, nunca, jamás en la vida. Les voy a dar mi testimonio. Yo a los 23 años andaba como huérfana de Dios, porque no conocía al Dios. Conocía un Dios de película, un Dios de imagen, y me fui a buscar iglesias. Y acá me ven. De los 23 años a los 63 años, tengo 40. Y he salido a iglesias y he entrado a iglesias y he servido a iglesias. Pero eso lo hizo la obra, lo hizo el Señor conmigo. ¿Por qué? Porque yo el día que me bautizaron fui parte de su familia. Dice Pedro 2:9, ¿acaso no sabéis que son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable? ¿De dónde nos sacó el Señor antes de bautizarnos? De las tinieblas. Éramos propiedad de Satanás. ¿A dónde nos llevó después del bautismo? A la luz admirable. Nosotros somos luz igual que Cristo. Hasta acá la explicación del bautismo. No puedo convencer a nadie, ni quiero convencer a nadie, no es mi rol. Pero sí, lo que sí, mi rol es explicar lo bíblico. Después ustedes tienen su opinión, lo meditarán, lo estudiarán, lo buscarán, lo googlearán o preguntarán en otro lugar y se sacarán las dudas. Pero hasta acá yo cumplí con explicar. ¿De acuerdo? Muy bien. Profesora, Entonces ya estamos. sí, Sí, profesora, quisiera dar un Ignacio, testimonio. por Mire, favor, Hernán. yo sí considero que el bautismo es por gracia. Yo también fui bautizada a los meses y mis padres solamente sabían que tenía que ser de Dios, o sea, no tampoco eran muy conocedores, lo hicieron porque eran temerosos de Dios, aún con su ignorancia. Entonces, yo de Muy meses bien. fui bautizada, pero yo considero que fue por gracia, porque como dijo usted, somos elegidos desde antes, porque yo era católica y no tenía idea de lo que era la Biblia, pero una católica, como dice la compañera, de ir a los 15 años, de ir a la fiesta, de ir a la boda, era para mí Dios que me echaban agua bendita y Igual listo. que yo. Sin embargo, yo dentro de mí sabía que yo era hija de Dios, ¿no? Independientemente de si que conocía o no la Biblia, si sabía que existía un Viejo Testamento y un Nuevo Testamento, yo creí que solamente la Biblia era para los sacerdotes. Sin embargo, ya cuando llegué a Academia Cristo, pues entendí, ¿no?, de qué se trataba la palabra de Dios. Pero sí considero Gloria a que es Dios, gracia, hermana. sí considero que es Sí, hermana. gracia, porque sin el bautizo yo no hubiera tenido esa convicción de que yo era de Dios. Y mis papás, con su ignorancia de la palabra, lo hicieron también. Y yo tuve una experiencia cuando estuve trabajando aquí en gobierno, donde había, pues, la gente que llegó con el nuevo gobierno hace algunos años, Sí, eran como satánicos, ¿no? Y empezaban a hacer ahí cosas y que pudieron llegar al poder por esto y cosas así. Y entonces yo era sí. la única persona que no era eso. Y yo no conocía la palabra de Dios. Sin embargo, al saber yo que mis papás me bautizaron y que entonces soy de Dios, pude resistir y no permití que, a pesar de que me querían sacar porque necesitaban que todos fueran de su Sí, culto, sexta. Sí, este, tuve la fortaleza porque decía, ¿quién va a poder ser más fuerte que Dios? Y yo soy hija de Dios. O sea, con eso solamente, con saber que mis papás me habían bautizado y yo era hija de Dios y que Dios era el Todopoderoso, con eso pude resistir, con eso pude fortalecerme y no tener miedo. Entonces yo creo que es una gracia y no sí, necesitamos nosotros decir,
Bueno, hoy he decidido que hoy ya voy a ser de Dios, ¿no? Entonces, como No. yo siento que eso es como decir, pues yo soy Dios, yo decido cuándo soy de Dios o cuándo soy del diablo. Yo creo que no es una decisión de nosotros, es una gracia, porque Exactamente, si es un fuera, regalo. si fuera Nosotros, Sierna, termina lo que estaba diciendo, discúlpame. Ya se me fue. Bueno, es eso, ¿no? Que pues sería como si yo hubiera dicho, bueno, yo soy Dios, y entonces hoy a partir de ahí, porque llegaron esas brujas, entonces yo ya me voy a ir a bautizar y entonces voy a empezar a combatirlas, ¿no? Con la palabra o con mi fe, ¿no? Porque más que nada era fe, porque no conocía la palabra. Pero no, fue la gracia de Dios que le dio a través de mis padres, porque somos escogidos, ¿no? Entonces, pues yo de meses ya había sido escogida y yo sin conocer absolutamente nada de la palabra, le digo que yo no sabía qué era una Biblia, yo con eso, con la fe, entonces pero fue gracia, yo sí estoy de acuerdo, ahorita estoy entendiendo muchas cosas que está diciendo usted, fue gracia, no fue mi poder, no fue mi Claro. valentía, No, no fue mi decisión hermana, de decir, es nosotros gracia, no tenemos poder de nada. así es, La así es, salvación es gracia. La así es. gracia bíblica significa regalo. Él nos Mm. regala la salvación porque Él nos amó tanto que envió a Jesús y Jesús nos amó a tanto que puso Él su cuerpo por nosotros. Porque para Dios somos lo mejor que hay. Así todos pecadores. Él nos ama. Pero nosotros, para ser hijos de Él, para llegar a estar con Él, tenemos que salir de las garras de Satanás, del mundo y de toda la maldad que hay. ¿Cómo salimos de las tinieblas? A través del bautismo. Dice Así es. Tito 3, por el lavamiento, la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Nos lava, nos regenera y nos renueva. Eso hace el bautismo. No importa que tenga 8 días de vida, el bebé lo lavó del pecado original, lo regeneró y lo renovó. Tiene Espíritu Santo en su corazón ese bebé. ¿Se dan cuenta lo importante que es? Viviana, Bueno, sí, un, un, María, comen- Miriam, un sí, comentario por más, favor, más pequeñito quiero sí, hacer, sí, que si hay una familia, un papá, una mamá, un bebé, sí, que tienen ese bebé y que no lo quieren bautizar, y viene sí, otra persona y sí. en silencio lo lleva al bebé y le dice al sacerdote que lo bautice, al sacerdote o a quien sea, que lo Pastora, bautice, quien sea. al pastor, sí. Eh, si no tiene el consentimiento de los padres, no puede recibir el sacramento, porque si los padres se están negando a eso, ese bebé no va a recibirlo, porque, ¿A eh, quién vamos a obedecer? claro, Mm. ¿A quién vamos a obedecer? Yo te digo una cosa. Mira, Miriam, te voy a dar otro testimonio para que ustedes piensen. Me casé a los 18 años. Tuve un hijo a los 19 y pico, 20. Pablo. Va a tener 46 años este año. No era cristiana, no conocía el cristianismo. Acá en el año 79 no había cristianismo, había muy pocas, andaba algunos pastores que son famosos, Anacondia y una cosa así. Fui a la iglesia, lo bautizó. A los 4 o 5 meses de edad lo bauticé. Tuve mi segundo hijo. Ese tuve algunos problemas porque yo alquilaba casa, lo bauticé al año. Me hice cristiana a los 23 años, 24. Empecé a ir a la iglesia cristiana. Tenía a mis hijos bautizados. Para poder tomar la Santa Cena me dijeron que me tenía que bautizar. Bueno, me pegué un baño porque ya estaba bautizada. Me mudé de casa, me vine acá donde estoy Varela,
tuve mi tercer y cuarto hijo y siendo cristiana, los bauticé en iglesia católica cuando eran bebés. No le negué el sacramento a mis hijos. No importa quién bautice, no importa la cantidad del agua. Lo que importa es, yo te bautizo, Miriam o Viviana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un jarrito de agua, un tachito de agua, un salpicadita de agua. Y yo, esa persona ya es parte de ser del pueblo de Dios. Mira vos, es parte del pueblo de Dios. Ellos se hicieron cristianos, mis hijos. Menos uno, todos se bautizaron otra vez en las iglesias. Se pegaron un baño. Pero todos mis hijos son creyentes. Todos mis hijos son creyentes. Y todos yo los bauticé por iglesia católica, porque yo primero le cumplo a Dios y después al hombre. Mis nietos, tengo 2 nietos, 3 nietos, que mis hijos van a iglesias pentecostales que no bautizan a los bebés, están sin bautizar. Yo, abuela, ¿qué hice cuando tuve oportunidad? Los llevé al baño, cabecita en la piletita, en el nombre del Padre, del Hijo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y le tiré un jarrito de agua. Mis nietos son hijos de Dios, mis nietos. El día de mañana que los padres se decidan a volver a la iglesia y congregarse, porque son cristianos y no congregan, bautizarán a los hijos cuando tengan que bautizarlos. Yo puedo bautizar, hermana. Ustedes pueden bautizar. Si un bebé nace y está enfermo en el hospital, agarran un paño mojado con bastante agua. Si consienten los padres, mejor. Si no consienten los padres, yo te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué? Salvan un alma. Esto es lo que yo le doy como testimonio y explico lo que es el bautismo. No obligo a nadie ni quiero convencer a nadie, que quede claro. Esto es lo que significa el bautismo. Ustedes después reciben lo que quieran recibir y lo que no lo estudiarán o el Señor en algún momento les revelará la verdad. ¿Mm? Por eso dice la palabra, ¿qué te reveló la letra sobre el bautismo? El bautismo revela, la letra de esta canción, que a través del bautismo Cristo salva al niño y echa al diablo. Ya no le pertenece más el niño al diablo, ni ningún adulto, porque ya está bautizado. Bueno, ese es el catar del día de hoy. Se nos va la hora, así que vamos a darle un poquito de apuro. Bueno, antes, quiero que pregunten algo más o hagan un comentario sobre este tema. Son libres de expresar lo que sienten. Cada uno tiene su conocimiento, su cultura, su creencia, esto no es imponer nada, no quiero que se sientan que yo estoy imponiendo algo, que yo quiero convencerlas de algo. Por favor, si alguna se sintió molesta o incómoda con lo que yo he hablado, le pido mil disculpas. Ese no es mi propósito. Simplemente enseño todo lo que puedo enseñar bíblico para que ustedes tengan un panorama más para poder después pensar y que puedan decidir. Ay, Dios. Una Edna, pregunta. ¿querés decir algo? Yo quiero preguntar algo, profesora. Sí, por favor, hace tu pregunta. ¿Qué Mientras yo pasa le con digo a este hermano, sí, hermanos que se bautizan, hacen una vida cristiana y luego se apartan y ya no más quieren saber más de nada de Dios, del Señor? Y un día regresan, tienen que volverse a rebautizar. no. ¿Por qué? El bautismo es uno, hermana. Ya es un hijo de Dios. ¿Usted nunca leyó el hijo pródigo en la Sí, Biblia? ¿Y qué pasó con el hijo pródigo?
Se fue Volvió de la otra vez. casa. Sí, volvió a casa. ¿Qué se llevó el hijo pródigo? Todas las bendiciones del padre, toda la herencia. Se apartó de Dios y fue a hacer su vida al mundo. Quiso conocer el mundo y el mundo lo revolcó, el diablo lo revolcó porque ya no tenía la guarda de Dios, porque él decidió irse. Él tomó su propia decisión, dijo, no quiero más vivir así, bajo la voluntad de Dios. Yo quiero conocer el mundo. Y agarró toda la riqueza, su herencia, y se fue y la desparramó y hizo lo que hizo. Y después comía con los chanchos. Y pensaba que en la casa del padre hasta los peones comían un pedazo de pan. ¿Y qué pasó cuando volvió? ¿El padre qué hizo? Lo recibió con los brazos abiertos. Lo abrazó y dijo, yo creí que mi hijo había muerto, pero mi hijo vive. Y mandó a matar un cordero y le puso anillo en la mano y le vistió otra vez de vestiduras blancas. Nosotros, hermanos, una vez que estamos bautizados, en la vida nos puede pasar cualquier cosa. Podemos alejarnos de Dios, pasar miseria, pasar problemas, volvemos a estar con Dios. Él es fiel, nosotros somos infieles. Él sabe que nosotros nos tira la carne a las cosas del mundo. Él nos conoce. Él sabe que somos pecadores, que nuestra naturaleza es pecadora. Por eso Cristo vino y estableció el bautismo para que todo aquel que crea en Él, más no se pierda y tenga la vida eterna. No dice Jesús que sean bautizados porque todo el que se porta bien va a tener la vida eterna. No lo dice porque es imposible. Dice el que todo que crea. Yo me puedo apartar de la iglesia, puedo estar un tiempo sin congregar, puedo cometer pecados, pero cuando escucho una alabanza o alguien me habla de Dios o del amor de Cristo, mi corazón lo va a hacer así, el Espíritu Santo lo va a estrujir y va a decir, volvé. ¿Y qué voy a decir? Yo voy a llorar, voy a decir, Señor, perdóname. Me va a dar vergüenza volver y voy a buscar otra iglesia. O vuelvo a la misma. ¿Y los hermanos qué van a hacer? Los hermanos me tienen que abrazar, porque la oveja se había perdido y volvió. Amén. Sí. Podemos ir, ¿quedó claro? Dios no nos va a juzgar. Cuando hay un corazón arrepentido y humillado, Dios nos perdona. No sabemos las circunstancias de la vida. Mire, hermana, yo congregaba con mi marido, un matrimonio joven, con 2 chicos, todo. Me quedé viuda a los 26 años, hermana. Mi marido tenía 28. No me pude congregar más durante años. No me pude congregar. Tenía que trabajar, criar mis hijos. Vino mi madre para ayudarme. Mi madre se enfermó con una demencia senil. Yo pasé como 18, 20 años sin congregar, hermana. Pero de mi boca no salía mi oración. Señor, ayúdame. Señor, protégeme. No salía la palabra de él. Donde más mal me sentía, yo más estudiaba la palabra. Tal vez no entendía mucho, pero todo lo que estudié, todo lo que leí, ahora el Señor está usando, aparte de los estudios de Academia Cristo que me enseñaron a interpretar la palabra. En la vida nos pueden pasar cualquier cosa, hermana, porque dice el Señor que vamos a tener aflicciones, vamos a tener luchas y pruebas, pero Él se mantiene fiel porque Él es Padre amoroso, Él nos ama, nos tiene acá en su mano y no va a dejar que ningún alma de sus hijos se pierda. Por eso el sacramento del bautismo es imprescindible. Viviana, y yo también ahí, no sé,
veo que es tan importante el mandato que dio Dios de que salgamos a evangelizar, ¿no? Porque pues eso es lo que va a salvar, nos va a salvar a todos. O sea, como tú te alejaste, yo me alejé, mucha gente nos hemos alejado o no lo Sí, conocemos. Pero la evangelización es lo que va a hacer la diferencia entre un niño de 5 meses bautizado, que sabe en su corazón que está bautizado, pero que un evangelizador le va a mostrar la palabra, ¿no? Bueno, aquí veo mucho lo importante. hay un versículo para que ustedes tengan en cuenta. Hay un versículo que Jesús está, no me acuerdo a dónde, hermana, porque no tengo tanta memoria para saber todos los versículos dónde están. A Jesús estaba en la sinagoga predicando y habían chicos que estaban haciendo bulla. Entonces, es como que lo echan, los hacen salir. Y Jesús dice, ¿acaso no han leído que los que maman y los niños y los que maman, si maman son bebés, dan la mejor alabanza a Dios? Está hablando de los bebés. ¿Qué pasó con Juan el Bautista cuando se acercó María? Saltó desde el vientre de su madre. Estaba dentro de la panza de Isabel. Se acercó María con Jesús. Y el bebé que estaba en el vientre sintió la presencia de Dios y saltó de alegría. ¿Hay testimonio bíblico? Hermanas, hay testimonio bíblico. Hay testimonio. Lo dice la palabra. Yo lo repito. Bueno, vamos a pasarle la historia porque se nos va la hora. Después, si quieren hacer algún comentario por el WhatsApp, me pueden preguntar, me pueden comentar, me pueden decir si no entendieron o que le explique mejor. Está el No, WhatsApp mío para eso. nada más aquí en Efesios 4:5 ¿Cómo? dice, ¿Cómo? en Efesios 4:5 dice, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios Padre de todos. O sea, aquí en Efesios 4:5 también nos está mostrando que es un solo bautismo, ¿no? Pero además es Uno solo. a mejor trabajo de evangelización. Las iglesias ¿no? de diferentes acompañamiento. denominaciones, para tener su congregación, ¿qué hace? Bautízate. Tienes que bautizarte. Sí, para poder Entonces, entrar. si viene del catolicismo, lo hacen bautizar y ya lo anotan como miembro de la congregación. El bautismo, el que vale, es el primero. Es el primero. Y ya Dios y estamos anotados en el libro de la vida, porque hay un libro ya. Fulanito de tal tiene cuánto, escribe el ángel. 2 meses. 2 meses. ¿Cómo se llama? No sé, Josecito Pérez. Bueno, Josecito Pérez, parte de la familia del Señor. Y estamos anotados en el libro de la vida. Gloria a Dios, yo lo creo. Bueno, vamos a contar la historia. Son las 10:30, hermana. Media hora para terminar la clase. Podemos quedarnos un ratito más, si no tienen inconveniente. ¿Quién quiere contar la historia? Un poquito. ¿Están ahí o se fueron? ¿Se enojaron y se fueron? Aquí estamos. Bueno, disculpa si hay algo que no les gustó, pero yo tengo que decir la verdad. Tengo que enseñar así. Así que bueno, sigamos. El bautismo de Jesús. ¿Alguien lo quiere contar o quiere que lo lea? Porque no me acuerdo todo. Yo lo puedo ¿Cómo contar. prefiere? Dale, Claudia, gracias. En aquellos días dice la Biblia que venía Juan el Bautista, venía diciéndole a todo el mundo que se arrepintiera de sus pecados y que se bautizaran. Y él venía, dice la Biblia, que venía vestido con pieles de camello y con un cinturón de cuero y que se alimentaba de miel silvestre y de langostas. Entonces yo investigué qué era la miel y por qué la langosta y resulta que la miel le da energía y la langosta tiene proteínas
y todas las vitaminas que él necesitaba para su cuerpo, porque me llamó la atención que él se alimentaba de eso, me parecía curioso. Dice que entonces cuando él iba diciéndole a la gente que se arrepintiera de sus pecados y que se bautizara en el río Jordán, llegaron los fariseos y los seduceos para mirar qué estaba haciendo Juan el Bautista. Entonces se les acercó y les dijo, hipócritas, ¿ustedes creen que porque dicen que tienen a Abraham como padre, escaparán de la ira venidera? Les decía que aún de estas piedras Dios puede levantar hijos de Abraham. Y entonces hablaba de Jesús, de que Jesús, su aventador, está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará en paja el fuego y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces más adelante dice que llegó Jesús para decirle que lo bautizara. Entonces Juan le decía, yo no soy digno de bautizarte. ¿Cómo voy a hacer yo esto? Entonces Jesús decía, deja porque es necesario que esto se cumpla. Entonces ya le cedió y lo bautizó. Dice la Biblia que cuando Jesús salió del agua, dice que llegó el Espíritu en forma de paloma y que del cielo se escuchó una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahí se manifiesta la Trinidad. El Padre que habla, el Espíritu Santo que viene en forma de paloma y el Hijo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahí está demostrada la Trinidad. Jesús, como era hombre, fue bautizado, no tenía pecado, era santo, pero así convenía porque él nació bajo la ley. Él nació bajo la ley. Entonces, para salir de la ley, para quedar libre de la ley y para que todos hicieran lo mismo que él hizo, para salir bajo la tutela de la ley que nos condenaba en el infierno, porque nadie puede cumplir las órdenes, los mandamientos de Dios, él se bautizó. Todo aquel que se bautiza sale de abajo de la ley. Si yo, Viviana, no me quiero bautizar y nunca me voy a bautizar y yo me muero, yo voy a ir al cielo y me va a decir el Señor, a ver, ¿cómo querés entrar acá al cielo? ¿Amaste a me amaste a mí con toda tu fuerza, con todo tu ser, con toda tu mente? Ah, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Honraste a tu padre y a tu madre? ¿Tuviste malos pensamientos? No, yo pequé en todo. Los 10 mandamientos, yo he pecado. ¿Qué me va a decir? Ahí está. Él trae su aventador en la mano, va a recoger el trigo y lo va a guardar en el granero. ¿Quién es el trigo? Nosotros somos el trigo. ¿Y la paja dónde va a ir? Al infierno, hermanos, hermanas. Todo el que no está revestido y bautizado se va al infierno. Está clara la palabra, disciernan la palabra, lean otra vez, vuelvan a leer hasta que puedan entender. Bueno, seguimos. Y después dice, me bautizaban en el Jordán, llegamos hasta ahí, el bautismo de Jesús, un día que Jesús de Galilea, Jordán, que muy bien, hay quien se quedan afuera, se les cae el sistema. Bueno, muy bien. Los personajes, vamos a pasar a considerar, porque ya hemos hablado mucho, así que la tienen bastante clara. Considerar, ¿quiénes son los personajes? ¿Quién los encontró? Pues es Los Jesús, Juan el Bautista, Después Consuelo. Jesús, El profeta Isaías, Juan, Juan el Bautista, Jesús, el profeta Isaías, el Señor Dios, fariseos, saduceos, Abraham y el Espíritu Santo. la voz del Padre. Es- Muy bien. Los objetos. el desierto, Acá hay, el, Sí, Miriam. bueno, el desierto, cielos, camino, sendas, vestido, cinto de cuero, pelo de camello, lomos, comida, langostas, miel, víboras, frutos,
piedras, raíz, árbol, fuego, agua, calzado, mano, era, no busqué el significado de la palabra era, pero es algo, no sé qué es. Trigo, granero, paja y paloma. Muy bien. ¿Dónde ocurrió la historia? Dos lugares. ¿Por dónde andaba Juan y a dónde bautizaba? Por el desierto de Judea y en el río Jordán. Ujú. Muy bien. Bueno, ¿Y cuándo ocurrió la historia? ahí va. Es político la respuesta. Cuando Habla de Arquelao la... era cuando Arquelao era el rey que sucedió a Herodes ¿Quién más en ese estaba tiempo. en ese tiempo? Era Herodes Agripa, era Herodías No, también. Herodes Agripa. Ahí se va, Herodes Rosa, Agripa. se va. Ahí está. Sí, de Galilea. ¿Quién estaban en el gobierno? Los romanos. ¿Qué romanos había en el tiempo de Jesús? ¿Quién se lavó las manos? Pilato. 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 ¿Quién eran los sumos sacerdotes de la sinagoga que le pegaban a Jesús y le decía, tú eres el Mesías? Fariseos. Mentiroso. ¿Cómo se Anás y llamaba? Caifás. Anás y Caifás. Anás. Muy bien, Anás, los sumos sacerdotes. Anás y Caifás. ¿Cuándo más o menos qué edad tenía Jesús cuando se bautizó? 30. 30. 30 años. Muy bien. ¿Cuál es el problema? Ay, Dios mío, Dios mío. Yo encontré que uno de los problemas era, primero, pues el pecado de todas las personas, porque pues apenas iban a conocer a Jesús, apenas pues Juan el Bautista estaba hablando del arrepentimiento. Y el segundo problema también era que Juan no se sentía digno de bautizar a Jesús. ¿Quién más encontró algún problema? Y bueno, los fariseos eran un problema. Los fariseos era el principal problema, La que perseguían incredulidad a de los Juan. fariseos. Claro, los fariseos no creían que los hijos de Dios era un simple hecho de un judío. Ellos buscaban la ley, ellos se creían que ellos que eran los hijos de Abraham. Y nosotros también somos los hijos de Abraham, porque somos esas piedras que Juan dijo que va a levantar Dios. Nosotros somos hijos de Abraham también. Nuestro padre es Abraham también. Miren qué cosa. Ellos no solo son hijos de Abraham, nosotros también. Porque a ser hijos de Dios y hermanos de Cristo tenemos la misma heredad. Miren qué grande que somos. Qué privilegio que Dios nos dio. Así que la gente iba cargada con sus pecados al río, arrepentida para lavar sus pecados. Y Él les dice, mas yo bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene atrás de mí los bautizará Con en Espíritu Espíritu Santo, Santo en y poder y en fuego. fuego. ¿Mm? Así que ese bautismo era el otro. Hasta ahora el bautismo era con agua, después era Espíritu Santo y fuego. Bueno, seguimos. ¿Se resuelve el problema? Sí, porque Sí, se dice bautiza el mucha gente. porque Jesús fue bautizado, pero Y los Jesús se fariseos bautizó. siguieron existiendo ahí en esa historia. Y ¿Y también se cumple Yolanda? la profecía. Amén. Isaías Bueno, se 43. resuelve. Y Yolanda por ahí estaba, capaz que quiere aportar algo.
Ah, Bueno, los problemas que dijeron se solucionan. La gente pecadora confiesa sus pecados y Juan los puede bautizar. Los fariseos eh, los llaman arrepentimiento, Juan, pero bueno, ellos. Y Juan acepta bautizar a Jesús. Así que esos inconvenientes, que no eran tanto problemas, sino eran unos inconvenientes, se pueden resolver. Muy bien. Ahora vamos a pasar a a las 4 preguntas principales de esta clase, que es consolidar. Mateo 3, del 1 al 17. ¿Cuál es el punto principal de la historia? Que Miriam, Juan por el favor. Bautista, El llamamiento por parte de Juan al arrepentimiento de todo el mundo y el Ujú. glorioso bautismo del Señor. Muy bien, muy bien. Consuelo, a ver, Consuelo, si redondeas el concepto, Miriam, está muy bien lo que dijiste, es eso. Sí, el punto principal es que se cumplió el objetivo de que Dios, cuando le dijo a Juan, le dijo, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. En el versículo 15 de Mateo 3, ahí se cumplió también la profecía de Isaías 43, ¿verdad? Que dice que va a preparar Juan el camino, pero también Jesús fue bautizado, que fue el objetivo de ese momento, que Juan estaba ahí, pero Juan estaba preparando el camino, lo que se dijo en la profecía de Claro, Isaías vos que 43, llaman el desierto, dice, voz que clama en el vos que desierto. claman el desierto. Claro, era, Juan preparaba, eran primos, se llevaban solamente 6 meses de diferencia, porque María estaba de 3 y Isabel de 6, 3 meses de diferencia. Preparaba el camino. Los padres de Juan eran ancianos, así que Juan ya no tenía padres. Era un hombre de 30 años también, ya no tenía padres porque no se nombra más a Zacarías y a su mamá porque ellos eran ancianos cuando lo tuvieron. Así que Juan andaba por todos lados predicando el arrepentimiento de pecados, se bautiza a Jesús y comienza el ministerio de Jesús, porque Jesús tenía que pasar primero por el bautismo y después de ahí se va al desierto. Así que ese es el punto principal. ¿Qué pecado vemos en esta historia? ¿Qué pecado vemos? Pues yo creo que el pecado, o por ejemplo, el video a mí me gustó que dice que muchas veces juzgamos solamente por las apariencias. Entonces, el juzgar puede ser uno de los pecados que yo cometo, porque dice, y que veo en mi vida, ¿verdad? Sí, No muy sé. bien, María Rosalba, claro que sí. ¿Qué decían de Jesús? ¿Este no es el hijo del carpintero? ¿Cómo va a ser el Ujú. Mesías? Si ahí está su madre y sus hermanos. Muy bien, ese es el pecado. El pecado de ver la obediencia a Dios como una mera acción de externa, ¿no? Ay, los fariseos. Ay, somos obedientes, respetamos el sabbat, diezmamos, vamos a la sinagoga. Ellos no trabajaban los sábados, todo eso, apariencia externa, el corazón duro como una piedra, pero ellos hacían todo. Entonces a veces nosotros somos también medios fariseos, medios legalistas. Ay, si voy a la iglesia, ay, yo me porto bien, yo voy a la iglesia, canto alabanza, diezmo, ofrendo, pero si tengo que ayudar al hermano, decía, ay, no, no puedo. A veces pasa. Sí, Consuelo, por favor, compartí algo. ¿Qué quieres compartir, Consuelo? Te escuchamos. Bueno, no te escuchamos. Pasamos a la segunda pregunta. Em, el pecado ya lo vimos. ¿En qué versos de estas palabras y palabras está la historia? Veo el amor de Dios hacia mi vida.
En el bautismo del Espíritu Santo. En el bautismo, porque ahí desciende sobre nosotros el Espíritu Santo. Y también nuestras obras serán probadas por el fuego, porque dice que viene tras de mí uno que los bautizará con Espíritu Santo y fuego, y nuestras obras serán probadas. Y dice que el Señor nos hace justicia porque Él recogerá el trigo y la cizaña será quemada. Entonces yo veo el amor de Dios ahí en la justicia que Él hace. Muy bien, muy bien. ¿Quién más quiere compartir algo? Dos participantes levantaron la mano. A ver, ¿quiénes son? Eh, Consuelo y Miriam. Vamos, adelante, las escucho. Profesora, yo creo que el pecado, bueno, El amor em, estamos. Habla del estamos pecado. en el amor. El pecado, bueno, Sí. sí, también lo del pecado era que esa gente de esos saduceos y eso era muy legalista, solo se basaban en la ley, ¿verdad? Y Claro. lo que yo comento en mi vida también es eso, que a veces uno está viendo el cumplimiento de la palabra de Dios, ve lo que Dios está haciendo, lo lee y a veces es esa incredulidad, como esa desconfianza, ¿verdad? Igual que lo hacían estas personas. Entonces yo le pido a Dios que le ayude a uno a tener más confianza y más seguridad en todo lo que Dios nos habla a través de su palabra, ¿verdad? Que es la verdad. Amén. ¿Mm? Amén. La fe es por oír y oír la palabra de Dios. Y dice la palabra que no podemos agradar a Dios si no tenemos fe. Así que la fe la tenemos porque es un don. A veces nosotros pensamos que tenemos poca fe, pero la fe es un don. No es, nosotros no cultivamos, no es algo, tenemos fe porque es nuestra. No, la fe, Dios nos da la fe a través de la palabra que el Espíritu Santo genera en nuestro corazón, ¿verdad? Dice, si tuviera fe como este grano de mostaza, dirías a ese monte que se caiga al mar y ese monte se caería. El grano de mostaza es más chiquito que el grano de arroz, pero cuando crece ese árbol, es tan grande y tan fuerte que ninguna tormenta lo puede tirar. Por eso Jesús hace la comparación. Si nosotros tuviéramos esa fe chiquitita, aunque vengan con una guillotina a querernos cortar la cabeza y hacernos negar a Cristo, no lo vamos a negar. Jamás. Vamos a preferir morir. Por eso esa gente que los romanos mataban, ellos morían pensando en lo que ganaban el cielo, porque ellos tenían fe en Jesús, sabían positivamente que estaban comprados, redimidos por Cristo a través de la sangre del Cordero inmolado. Esa es la fe, esa es la fe. Bueno, ¿qué más? A ver, ¿quién más quiere compartir? Miriam, ¿querías compartir algo más? Em, ay, El amor estamos. sí, bueno, en la grandeza de Dios, de Jesús, de cumplir en todo lo que decía la ley, digamos que era la voluntad de Dios, bautizándose incluso siendo Dios, y también en Dios, en seguir llamándonos una y otra vez, ya desde los tiempos de Noé, seguir llamándonos al arrepentimiento para que seamos hijos de Dios. Amén. Sí, Él es fiel. Él jamás, él va a terminar siempre su obra. No, él no deja ninguna obra incompleta. Por eso cuando bautizan a los chiquitos, vuelvo a lo mismo, y dicen, pero si no entiende nada, ¿qué sabe? No importa. Por supuesto que no entiende nada. Pero por el olor, el bebé conoce a su madre. ¿Y ustedes piensan que el Espíritu Santo no hace que el bebé tenga fe también, a pesar que sea chiquito? La obra es de... ¿Quién nos formó a nosotros? Dios. Él hizo todo.
Entonces, si Él nos formó, nos creó, nos dio inteligencia, sabiduría, el don de hablar, el don de pensar, el don de discernir, ¿va a errar en eso el Y en el Señor? Salmo, No, el sí, Señor, Sora, y en el Salmo sí. 189 dice que mi embrión viera en sus ojos antes de que fuera feto, embrión. Ahí estaban los ojos de Dios. Y sí, ¿qué dice la palabra? Que fuimos escogidos de antes de la fundación del mundo y Él nos conoce desde el vientre de nuestra madre. ¿Quieren más palabras? No podemos, no tenemos excusa. La Biblia toda es cristocéntrica y Dios nos da todas las respuestas. Solo hay que leerla y buscarla. Más buscan, más palabras le van a salir. Bueno, el amor de Dios. ¿En qué verso veo de esta palabra el amor de Dios? Que el Señor envió a su Hijo, que su Hijo fue fiel y obediente a toda la obra, se bautizó, empezó su ministerio para enseñar su palabra, para que nadie se pierda. ¿Qué, qué, qué puedo agradecer eso es lo que el amor de mi vida, que Dios me escogió del vientre de mi madre, que puso a mis padres por más que no fueran muy creyentes o me llevaron y me bautizaron. Doy gracias a Dios que me llevaron y me bautizaron. Doy gracias a Dios que el Señor me llamó desde que sabe yo por dónde andaba pidiendo conocerlo. Señor, te quiero conocer. Y el Señor dijo, vení que yo me voy a hacer conocer a vos. Así que el Espíritu Santo es fiel, nos guía toda la verdad, dice, y nos guía Cristo, que Él es la verdad. Muy bien, Amén. ¿qué pediré que Dios sobre en mí para poner en práctica esta palabra? Yo diría que, profesora, que me gusta mucho el versículo 17 que dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Opino yo que debemos esforzarnos en que el Señor pueda decir esto de nosotros, ¿verdad? Que el Padre pueda decir esto de nosotros como hijos obedientes, ¿verdad? Que el Señor se complazca en nosotros, ¿verdad, profesor? Me gustó mucho este versículo. Y es que Jesús lo dice, porque Él Sí, intercede. Él sí, intercede cuando nosotros pecamos y vamos arrepentidos. Dios Padre nos quisiera cortar la cabeza, hermana, porque Él aborrece el pecado. sí, Dios Padre odia al pecado. Él no quiere los pecados. Él es santo, Él es puro. amén. Pero Jesús que le dice, mira, cree en mí. Sí, Es mi hijo amado. Yo pagué en la cruz del Calvario por Él. Vamos a escucharlo. Vamos a bendecirlo. Y si amén, decimos, Señor, me arrepiento de todo mi pecado, Señor, ayúdame. ¿Ves cómo se arrepiente? Y nos consuela, hermana. amén, Él, Jesús dice, yo derramé mi sangre por ellos. Padre, bendecilos, porque yo pagué sus pecados en la cruz por ellos. Así que eso lo tenemos que tener bien grabado. Él nos ama. Él nos amén. ama. Muy Sí. bien. Bueno, describir el bautismo y las bendiciones que recibimos. Yo creo que hemos hablado tanto, pero voy a leerles un poquito más para que tengan un poquito más claro lo que dice el bautismo, ¿no? Dice, en algunas historias de la Biblia que describen eventos, describen de lo que sucedió. Mateo 3, del 1 al 17, es un mensaje descrito del ministerio de Juan y del bautismo de Jesús. Jesús fue bautizado por Juan para cumplir con lo que es justo. Recordamos a Gálatas, cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Acuérdense, él nació bajo la ley para rescatar a los que están bajo la ley, a fin que fuéramos adoptados como hijos. El bautismo los rescata de la ley, nos saca y nos adopta como hijos. Seguimos. Después, el bautismo
fue instituido y mandado para todas las naciones cuando Jesús le dio la gran comisión de la iglesia después de la resurrección. Mateo 28, 18 al 20. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo el poder, toda autoridad, está diciéndole a los discípulos. Todo lo hago yo ahora, porque yo morí por ustedes, yo cumplí al pie de la letra los mandamientos. Yo morí y resucité, fui al infierno, rescaté las llaves del Hades, ya condené al Satanás con todos sus demonios. Yo tengo todo el poder, yo soy el rey ahora, yo mando. Así que ustedes id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Él nos está mandando. Él no nos pide, por favor. Él nos está dando mandamiento. Y he aquí, dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él va a estar conmigo hasta el fin del mundo. Él me va a acompañar para que yo predique su palabra, para que aconseje y lleve y enseñe lo que es el bautismo, para que todos se bauticen, para que todos sean salvos. Hasta el fin del mundo Él va a estar conmigo. Amén. ¿Qué más? Amén. El bautismo es un medio por el cual Dios distribuye a los pecadores muchas bendiciones. El bautismo nos da el perdón de los pecados. ¿Mm? Acá tengo Hechos 22:38 dice, era en Pentecostés, Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiráis el don del Espíritu Santo. Apenas se bautizaron, todos recibieron el Espíritu Santo. Hechos 22:16. Ananías le dijo a Pedro, levántate y bautiza y lava tus pecados, invocando su nombre. Gálatas 3, 26, 27. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. El bautismo nos reviste en el manto de justicia de Cristo. Cubre la suciedad de nuestros pecados, limpia. Es el lavamiento del agua por la palabra. Primera de Pedro 3:21. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. El bautismo no da la buena conciencia al asegurarnos que Dios ha perdonado nuestros pecados. El bautismo de una vida nueva. Pablo llama al bautismo el lavamiento de la regeneración por la renovación en el Espíritu Santo. El bautismo nos da la fe, nos hace personas nuevas. El bautismo nos asegura diariamente a los cristianos que Dios nos ha dado perdón de pecados y vida y salvación. Eso está en Tito 3:5. Los beneficios del bautismo. Si reciben por fe, el creyente fuere bautizado será salvo. El bautismo es un medio de gracia, un instrumento del Espíritu Santo para darnos por medio de la fe todas las bendiciones que Cristo aseguró por su vida y su muerte. Uno se bautiza todavía, ¿qué puede hacer? Si uno no se bautiza todavía, ¿qué puede hacer? Arrepentirse y bautizarse, todos ustedes, de los pecados porque les serán perdonados. Es una promesa para ustedes y para sus hijos, dice. Para ustedes y para sus hijos. Para toda la familia. No para solamente los adultos. Amén. Para toda la familia. Bueno, hasta acá hemos llegado. Hermanas, Amén. tienen mi WhatsApp. Si les quedó duda, si les quedó
algo que quieran que les aclare, porque no hubo tiempo, o quieren comentar algo, llamen, mándenme mensaje, audio, yo las voy a atender. Así que, bueno, les voy a hablar un poquitito del proyecto final. A pesar de todo, cumplimos la hora, son las 11, acá en Argentina. El proyecto final es uno de los 8 cursos, van a elegir uno, lo van a desarrollar con el CACTAR, consolidar, contar la historia con sus palabras, consolidar las 4 últimas preguntas. El 6 de febrero tenemos la última clase. Cumplimos las 8 clases de este curso. Va a haber otras historias más lindas. Jesús empieza el ministerio, la que convierte el agua en vino. Hay otras historias que vamos a estudiar que son todo lo que es la llegada del Salvador. Es hermosa, la llegada de nuestro Señor. Yo le voy a dar del 6, que es la última clase, hasta el 14 de febrero, la primera entrega. Y si es tan complicada, última entrega del proyecto final sería el lunes 17 de febrero. Así que tienen casi 18 días, 19 días. Les pido que vayan, seguida que termine el curso, que vayan viendo qué historia les gusta, vayan empezando a hacerla en un borrador para que llegue la fecha. Yo no puedo extender mucho más la fecha de entrega de los proyectos finales porque los directivos de Academia Cristo me piden que envíe la planilla. Yo las tengo que leer, corregir, mandar la devolución. Si hay algo que se equivocaron, mandar una devolución explicándolo. El proyecto final, lo único que yo les pido, tiene que estar completo. Si hay algo que no supieron hacer o poner o no entendieron, se puede remediar, se puede explicar, pero por favor, las preguntas complétenlas todas. Pregúntenme por WhatsApp, no esperen a último momento para preguntar las dudas que tengan. Así les sé fácil. No quiero que estén preocupadas, angustiadas, para que no terminen su proyecto final. Así que eso solamente les pido. Que Una preguntita, completen. profesora, disculpe. Sí, por favor. No, sí. Usted no dice la historia, uno no la dice, o sea, uno la escoge. Ustedes la escogen. Vean las Ah. 8, las 8 lesiones. Ajá. La que no pudo estar presente, Claudia, que te faltaron, creo que 2, ¿no? La 1 y la 2, te faltaron, ves los videos. Bueno, sacas tus cosas. Si querés No la las 1 y vi, la 2 y no las, bueno, ponele, no las viste, pero las repasás y decís, ay, me gusta esta historia. Ponele, la del ángel, cuando la vea, visita a María. Y querés hacer esa y la lees y que tenés una duda, me llamás. Tengo una duda acá, en el pecado, en el amor de Dios, en qué pediré, en el captar. Yo no les voy a decir, hagan esta historia. No, ustedes Está bien. elijan la historia. La que les resulta más atractiva, les llama más la atención, les más fácil, háganla. Y me mandan, si tienen duda antes de enviármela, profesora, esto, ¿es así o no es así? Así yo las ayudo. ¿Mm? Amén. Consuelo, igual falta 4 clases, así que vamos a seguir hablando del proyecto final. Bueno, Decime, Consuelo. profesora, es que usted cree que sea posible, si usted no puede hacer el favor, digamos, yo necesito ver si usted nos puede hacer el favor de mandarnos como una guía, así punto por punto. Yo me sé los 4 puntos, el captar, el contar, el considerar y el consolidar, pero yo me complico mucho, digamos, de cuáles son los puntos del considerar
y el consolidar, como Bueno, explicados. Bueno, en consolidar bueno, se necesita se esto, lo voy a esto y esto. explicar, se lo voy a Ajá, explicar. 4C son 4C. El primero es captar. Captar es el gancho, es la llamar la atención. Yo te quiero contar una historia, Claudia, y te quiero contar la del bautismo, ¿no? Jesús se bautiza. Y para poder entrar en el tema, te digo, Claudia, ¿vos te bautizaste por católico o te bautizaste por evangelistas? ¿Qué te parece el bautismo? ¿Te guste para bautizar a tus hijos? ¿O tus hijos los bautizaste? ¿Estás de acuerdo con el bautismo? ¿Para vos qué significa el bautismo? Te estoy haciendo un entre para llevarte a la historia. Eso pues un captar. De esa una pregunta o, o, o puedo también llegar a la persona, ay, yo soy, doy gracias a Dios que Dios, a través de su palabra, yo me bauticé y me considero y me salvó y me limpió de mis pecados. Esa sería otra. Eso es el captar, preguntar, hacer o mostrar una canción. La canción que vimos hoy. Es un captar, eso es un captar, un dibujo, es un captar. Eso es captar, llamar la atención para contar la historia. Considerar, ¿qué voy a considerar? Considero en la historia cuáles son los personajes que me van a llevar a que yo pueda entrar a la historia. Considerar, considero, busco los personajes, los objetos si hay. En la primera historia no había objetos. Busco. Si ya encontré los personajes, estaba Jesús, los fariseos, Juan el Bautista, la gente que se estaba bautizando, los personajes de esta historia. ¿Qué elementos tengo? El agua, el río Jordán, las vestimentas de Juan. Ahí tengo cosas, ya voy armando la historia. Entonces, empiezo a armarme la historia. Bueno, cuando Jesús se fue a bautizar, había mucha gente en el río Jordán. Juan estaba diciendo, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Jesús se acerca a Juan y Juan le dice, no, yo no soy digno de bautizarte, ni de llevar tu sandalia. Jesús le dice, Juan, se debe cumplir con esto. Es necesario que vos me bautices. ¿Cómo conviene? Para ser justo, esto tenemos que hacerlo. Bueno, maestro, yo debería ser bautizado por vos. Bueno, Juan, me tenés que bautizar. Lo bautizó, ¿no? Bien. Después, ¿qué pasa? ¿Dónde pasó eso? ¿Dónde se bautizó? ¿Dónde ocurrió? En el río Jordán. Cuando venía Juan del desierto predicando, llegó al Jordán. ¿En qué época fue eso? ¿Cuándo ocurrió? ¿Cuándo? Cuando estaba Herodes Tratiarca, estaba Pilato, que ya crucificaba a la gente en esa época, ya estaban crucificando, cuando los fariseos y los saduceos que se odiaban, pero para esto se unieron, porque entre sí se peleaban, pero para esto se unieron, ¿para qué? Para perseguir a Juan el Bautista primero y después matar a Jesús, porque Jesús no les convenía a ellos. Ellos querían ser ellos. Ellos eran los hijos de Abraham. Ellos tenían la ley. Ellos cumplían la ley. Ellos reinaban porque estaban arreglados con los romanos y cobraban dinero, tenían su dinero. Por eso vendían en las puertas de la sinagoga los animales. ¿Se dan cuenta cómo va? Y después que vemos todo eso de considerar la historia, ya tengo la historia acá. Ya la tengo. Ya sé lo que pasa. Me voy al problema, al punto principal. El punto principal, Jesús,
Juan está bautizando y Jesús se va a bautizar para comenzar su ministerio. El de 3 años, predicar, hacer milagros, morir por nosotros, crucificado, resucitar y ascender a los cielos. ¿Mm? Ese es el punto principal. Jesús se bautiza. Punto. El pecado no lo pasemos por lo material, pasémoslo por el corazón, por el corazón. Es espiritual, es espiritual. Mi pecado espiritual sobre esta historia. ¿Será que Dios Estoy de acuerdo. habló? ¿Será que el Espíritu Santo estaba en Paloma? Puedo dudar. ¿La palabra dirá eso? ¿O será que si me bautizo voy a ser perdonado? ¿Será que tengo que bautizar a los niños que no entienden nada? Entonces, ¿en quién confío? ¿En mi propia opinión o lo confío en lo que me está diciendo Dios? Señor, perdóname, porque si tu palabra me dice que es para nosotros y para mis hijos, yo los tengo que bautizar. Ese es mi pecado, mi duda, lo que sea. El amor de Dios, ¿dónde lo veo? A que Dios así todo, con mi desconfianza, con mis dudas, con mis temores, con que no sé, que estoy indecisa, que no sé si es esto. Él nos ama y nos va a llevar a toda la verdad, porque Cristo dice, yo soy la vida, el camino, no, perdón, yo soy la vida, la verdad y el camino, me salió al revés. Nadie llega al Padre si no es por mí. Yo soy el Nadie camino. llega a Dios, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, ¿cómo llegamos al Padre? A través del bautismo. Si no los bautizamos, quedamos afuera. Somos la cabra que va a ir al infierno. ¿Alguna pregunta más? Hermana Consuelo, esos son las 4C. ¿Qué le Amén. Dios pediré al bendiga. Dios que obre en mi vida a través de esta palabra? Que renueve mi corazón, que me limpie de todo pecado, que regenere mi vida y que me renueve el Espíritu Santo cada día de mi vida para que yo pueda apreciar la obra salvadora que hizo Jesús en mi vida. Esa sería un buen pedido. Que Dios haga nuestra vida. Sí, María Rosalba. Yo creo, maestra, que está claro. Las 4C, el captar, contar la historia, considerar y consolidar. A lo mejor lo que la hermana Consuelo o la amiga Consuelo dice es, ya ve que en los otros proyectos nos manda como un formato. Pienso que es lo que ella decía, usted nos puede mandar ese formato, pero si no, pues se puede sacar con considerar las preguntas y con consolidar las 5 preguntas o 4 preguntas, 5 preguntas que vienen. Pero yo creo que lo que ella pregunta es si usted nos pudiera hacer favor de mandar un formato, pero si no, yo creo que se puede hacer como esté en borrador, irlo empezando. Lo que pasa que el formato lo manda Academia Cristo, hermana. Yo ahí no Muy mando. bien. A mí Ok. Academia Cristo me manda esto, mire. ¿Ves? Muy bien. Me manda esto. Yo no digo ninguna palabra mía. Está todo basado por los pastores, profesores y teólogos. Yo estudio todo esto, Para lo compartirnos. entiendo, lo examino y lo paso. Dios me libre y me guarde de que yo diga algo que no sea. Yo lo que hablo de mí son mis testimonios. Eso es Sí, mío. está bien. Son Sí. aporte para que ustedes, tal vez a ustedes les pasó, los testimonios míos. Lo demás es bíblico, todo bíblico, no me salgo de eso. El formato se los tengo que mandar por PDF. Si van a hacer las preguntas, captar, primero me ponen así, nombre y apellido, o curso La Nación, la llegada del Salvador. Ujú. Em,
tema a estudiar o tema a desarrollar. No sé, lección 4. El bautismo de Juan bautiza a Jesús. Me Ujú. ponen nombre y apellido, me ponen el país, me tienen que dar los datos, porque yo después me vuelvo loca, porque tengo que poner todos los datos suyos a la planilla que le mando al profesor Natán. Y él me pide, hermana, faltan datos, porque va todo con registro, después tienen sus boletines ustedes. Ustedes van a tener sus boletines que Academia Cristo le hace con todas las materias que hicieron, con las notas que tienen. Está todo muy bien organizado. Me ponen el Muchas gracias. Qatar. El Qatar es un dibujo, una canción, una pregunta, una historia, una novedad, una noticia. Ya lo vimos en el curso anterior. Ujú. Consideramos qué personaje, qué objeto, cuándo, dónde, qué problema y si se soluciona el problema. Y consolidar 4 preguntas que las tengo que pasar por mi vida. Ahí estoy yo y la palabra. ¿Qué me pasa a mí con esta palabra? Con el bautismo de Jesús, ¿qué me pasa a mí? ¿Dónde veo el pecado en mí a través de esta palabra? Y escribo lo que me pasa. La segunda, ¿dónde veo el amor de Dios en mi vida a través de esa palabra? Que Él me salvó porque hizo el sacrificio por mí. ¿Qué le voy a pedir a Dios a través de que obre en mí esta palabra? Que tenga fe, que siempre me agarre de Él. ¿Se da cuenta? No es tan, hay que trabajarlo. Yo no digo que es fácil, pero no es imposible, hermana. Claro Practiquen, que no. lean y pregunten. Bueno, Muchas voy a gracias. apagar la grabación porque son como 3 horas que ya. Esperen, a ver. Ujú. Pausar. Detener Maestra, grabación. yo creo que lo que quiere la compañera es el formato.